tomen asiento. Hoy me tocó a mí predicar. Venimos una semana bastante movidita. Jueves de las mujeres hoy. Y bueno, así que yo le puse de título porque el Señor me había dado ya hace varias semanas. Esto ya más o menos yo ya lo había una vez en el año 2025, lo había predicado, pero el Señor me amolestó para volverlo a predicar. Obviamente que no lo hice de la misma manera, sino como Dios me lo fue dando, ¿sí? Que siempre Él te da de diferente manera. Y yo le puse de título Convicción, Conversión y Transformación. Y quiero empezar, antes de dar los versículos y todo, lo que yo busqué y lo que Dios me llevaba, ¿sí? La convicción, como todos sabemos, ¿sí? Que es un reconocimiento profundo de pecado y la verdad de Dios bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Es un sentimiento o un entendimiento que tenemos de la necesidad de Dios. Y también es un momento inicial de nuestra fe. Pero también hay muchas veces que cuando nos apartamos un poco, nuestro espíritu empieza a sentir esa necesidad de Dios. Él empieza a golpear nuestro interior y nuestra carne muchas veces no quiere, pero el espíritu lo necesita llenarse, así como esa comida de todos los días. Él nos empieza a inquietar para poder uno buscar de Dios y reconocer a Dios, que lo necesitamos, ¿sí? Y es todo, como decía, es inicial de nuestra fe, de nuestra necesidad. En cambio, la conversión es un cambio radical de dirección desde nuestro interior. Arrepentirse y entregar la vida a Cristo. Y Él siempre está, aunque nos alejemos o nos enfriemos, Él siempre está inquietándonos para buscar. Él con su gran amor no nos deja. Amén. Pero también es un proceso de toda la vida, tiene que ser un proceso de toda la vida guiada por el Espíritu Santo y por esa gracia divina. Eso es la conversión. Y también Él va transformando el corazón y es el resultado de nuestra salvación, ¿sí? En cambio, como decíamos, la convicción, sabemos que Dios existe, como yo le decía a mi esposo hoy. Sí, todo el mundo sabe que hay un Dios. Estamos convencidos, aún antes que lleguemos a los evangelios, sabemos que hay un Dios que nos ayuda, un Jesús que murió en la cruz, todo, pero es diferente la conversión, ¿sí? Pero muchas veces podemos, como decíamos, esa convicción existe y también entendemos quizás la doctrina, pero muchas veces podemos actuar por obligación, por ritos, por temor, por miedos, ¿sí? Y venimos a la iglesia. Pero no saben qué, el Señor me decía, y después le voy a decir por qué, pero conversión, me decía el Señor. Podemos venir con una convicción, pero sin un cambio genuino en nuestras vidas y manteniendo nuestra vieja naturaleza. Y sin ella no hay arrepentimiento. Pero la conversión, porque hoy lo hablaba con el hermano acá, pero
era como medio trabalengua, me preguntaba, ¿cómo era? ¿Cómo era? Pero la conversión implica un cambio de dirección, pero con un verdadero arrepentimiento. Y también es un cambio de mentalidad, ¿sí? Y ese cambio de mentalidad que lo llaman metanoia, un cambio de nuestra mente. Y nuestra mente tiene que ser educada por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa conducta de la vieja naturaleza nuestra cambie, ¿sí? Y que sea asemejarse más cada vez a Jesús, ¿sí? Un nuevo nacimiento, como decía el hermano Carlos hace rato, pero obrando el Espíritu Santo con nosotros, porque solo no vamos a poder, como siempre decimos. Y tiene que estar esa fe activa, ¿sí? Esa fe activa en Jesús, agarradas de Él, de la mano de Él. Pero la persona convertida sabemos que ama a Dios, y también sirve con pasión, y no por obligación, mostrando una nueva vida. Y yo le voy a dar después un ejemplo de dos hermanos, pero en Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Eso está en Ezequiel 18:32 en Reina Valera. Cierto que tenía que decirlo despacito para que los chicos lo puedan buscar. Y ahora vamos, Romanos 12:2, pero está en NTV. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y me quedé con esto también que dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Y que muchas veces, hermanos, los vamos a ver en cumpleaños, en fiestas. ¿Qué conducta tenemos? Si vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los invitados. Yo me quedé una vez con un cumpleaños y un casamiento. Y ese casamiento fue todo la música del Señor, predicando, hablando del Señor. Fue precioso. Hoy esa hermanita no está acá, partió con el Señor. Pero me quedó en lo profundo. Qué hermoso es representar al Señor así. Y después el cumpleaños de Eduardo. No toda su familia está convertida, pero Eduardo a cada uno que iba dando las gracias, le iba predicando. Linda estrategia. Y a mí eso me conmovió, hermano, porque fuiste ejemplo, porque vos no te convertiste a ellos, sino que ellos escucharon la palabra de Dios. Y eso me quedó marcado. Cuando hay una convicción genuina, genuina y determinada, y reconocer el pecado, ahí sí nos lleva a la conversión. Una conversión genuina del espíritu siempre termina en una conversión transformadora. Una conversión desde adentro, un cambio, un rumbo total en nuestras vidas, que en griego se dice epístrope, la conversión. Pero la convicción
Es un reconocimiento, nada más, muchas veces. La conversión es la acción de una vida transformada, una vida que transforma realmente al ser humano y actuamos por fe. Y acá, ahora voy a empezar con la diferencia entre dos hermanos. Pero quiero aclarar algo antes. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas. Pero me llevó esto, creo que debe tener una opinión nuestra, de cada uno de nosotros, Dios. Porque el jueves cuando tuvimos la reunión de mujeres, salimos y yo, cada uno cuando termina la reunión, como voy a terminar, voy a decir, la hice, cumplí con el Señor con lo que me había mandado. Y el jueves, bueno, terminamos la reunión, buscamos todas las cosas, eran bastantes cosas. Y bueno, con Miriam es como que salimos relajadas, descontracturadas, ¿sí? Y yo decía, Señor, si vimos cómo se movió el Señor, su presencia y un hermoso momento. Y resulta que le decía al Señor, Señor, sé que vos nos respaldaste, pero también será que hicimos al 100% como vos querías. ¿Cómo lo viste? Si quería tenerlo al Señor que me conteste ahí. ¿Cómo lo viste? Lo hicimos, o sea, es lo que vos querías impartir a las mujeres. Y me quedé con eso así después. ¿Cómo me verá el Señor? ¿Cómo nos verá que hacemos esto allá, acá? Pero ¿estaremos conforme a su corazón? Y puede ver, por eso les decía que no hace excepción de personas, pero que debe tener una opinión de cada uno de nosotros. En Génesis 4:3, esta la puse en TLA, no sé si lo tienen chicos ustedes, pero dice, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. El 4, por eso, por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. En el 5, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Y esto no es, antes de seguir, la ofrenda lo que vio Dios, sino con el corazón que lo dio. ¿Sí? Y se ve que Caín era medio expresivo porque se le vio la cara que estaba enojado. Y dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Como les decía, sabemos que Dios no hace acepción de personas. Pero podemos ver acá lo mejor de Abel y Caín solo se limitaba a cumplir con Dios. Para él era como algo más de las cosas que tenía que hacer. Cumplir con una obligación, porque sabía el Señor que su corazón no era correcto. Y muchas veces venimos así.
cumplir con el domingo, fui, ya está, se hace una rutina. Y esto marca las dos clases de personas o tipo de personas que muchas veces hay en el Evangelio. Iba a tener, ¿por qué dice Abel buscó lo mejor para entregarle al Señor? Dios aceptó favorablemente lo de Abel, porque le ofreció lo primero, lo primogénito, dice, y lo mejor de su rebaño, demostrando el amor a Dios por fe y con un corazón recto. Y esto es lo que Dios valoró y refleja también a Dios. Con una actitud sincera lo entregó a Abel, con una actitud de obediencia, pero con amor, no como obligación, como lo hizo Caín. Y estas son las dos clases de personas que el Señor me marcaba: los convencidos y los convertidos. La gente que busca agradar a Dios, la gente que le gusta cumplir nomás, y el que busca el favor de Dios también, pero no al que da el favor, que es Dios mismo. Hay diferencia. Caín cumplió con las normas, pero no buscó agradar a Dios como lo hizo su hermano Abel. Aquel solo cumplió con las normas, en cambio Abel estaba convertido de corazón, queriendo agradar a Dios. Abel en lo que hacía, en lo que hablaba, en lo que ofrendaba. Y esto es lo que pasa muchas veces dentro de nuestro corazón, dentro del pueblo de Dios. Esto es lo que muchas veces pasa. Ve Dios que muchos viven convencidos de que, como les decía hace rato, que Jesús murió en la cruz por vos, por mí, pero que hay que ir a la iglesia, convencido que este mover es lindo, convencido de que es mejor que estar en el mundo. Por supuesto que sí, porque es la palabra de Dios, pero convencidos que hay algo mejor. Pero hay un problema: no queremos hacer la voluntad de Dios, no nos queremos entregar al 100%. Y es ser convertidos, ¿sí? Convertidos. Porque hay muchos que no tenemos y cuesta la determinación, el determinarse, servirle al Señor, porque mirás para atrás y no hay nada bueno, son los últimos tiempos. Por eso Dios está hablando, la determinación de poder tener una vida transformada por Él. Pero nosotros nos determinamos. Él no obliga a nadie. Tiene que querer un cambio en nuestras vidas, querer un cambio en tu vida. Y si sos convencido porque viniste hoy, ayer, el viernes, como fuera, porque te convencieron, estás en peligro de que te convenzan que fuera el sistema de este mundo se mueve mejor, con más alegría, con más gozo, ponele, momentáneo. Pero ese es el gran riesgo.
pero sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y seguir una vida con Él es diferente. Es arreglar las cosas delante de Dios. Y Él nos perdona, Él nos ama. Pero es tremendo, cuando yo escribía esto, lloraba porque este tiempo estamos viendo que hay convencidos nomás. Y cuando estamos convencidos nomás y no convertidos, si quiero voy hoy y me quedo, mañana pongo otra excusa. Cualquier excusa nos va a volver bien, nos va a venir bien. Y se lo dice algo que también lo vivió. Y ya no pasa a ser lo primordial el Señor, ni las reuniones, ni qué palabra te quiere dar el Señor también, porque no siempre se da la misma palabra. Pero la conversión es algo más serio, hermano, y es lo más profundo. Es un cambio de dirección, un cambio total de pensamiento. Son personas que se determinan y son determinadas a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuesta? Cuesta, pero de a poquito vamos. Y tratar de hacer todo lo que está en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, que podamos vivir su palabra para que se haga viva. Y también podemos ver a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Más allá que metió la pata, que cometió errores, cometió adulterio, pero ¿qué hizo David? Se arrepintió. Tuvo un arrepentimiento genuino. En cambio, vemos a Saúl desobediente. ¿Y Dios qué hizo? Lo desechó. Lo desechó. En Hechos 13:22, Reina Valera dice: quitado les levanto por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y al principio Dios veía a Saúl como un líder adecuado, a un hombre conforme a su expectativa. Pero, sin embargo, después la opinión divina cambió. ¿Por qué? Tras su desobediencia, por falta de fe, y llegó Dios a lamentarse de haberlo nombrado rey y rechazándolo finalmente por apartarse de sus mandatos. Dice que Dios eligió a Saúl porque vio primeramente la humildad al principio, y dice que poseía muchas virtudes Saúl, pero después no cumplió lo que Dios le había dicho. ¿Y por qué lo puso también? Porque el pueblo había pedido un rey. Pero debido a su desobediencia y no a su transformación, Dios se arrepintió de haberlo hecho rey. ¿No saben por qué? Porque Saúl prefirió complacer al pueblo antes que a Dios. Prefirió quedar bien con el pueblo y no con Dios. Y cuando se las mandaba ponía excusas para sus faltas, sin arrepentimiento genuino. Y ahí le puse
en 1 Samuel 15:11, Reina Valera, que ahí es el versículo que dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. 15:11, Reina Valera. Ahora ya voy a Génesis 6:8, TLA. Sin embargo, Dios se fijó en Noé, fíjense, y les gustó su buena conducta. Dice que Noé construyó una casa flotante, por decir. Noé siempre obedeció a Dios, porque en ese tiempo la gente desobedecía y para Dios no había nadie bueno más que Noé. Aparte lo había honrado a Dios. Entonces Dios describió a Noé como un hombre justo, íntegro, fiel, entre toda la gente de su tiempo, que tenía una rectitud en medio de toda esa generación perversa que había, esa generación violenta, porque no encontraba un hombre así, con el favor ante los ojos de Dios. Pero por eso le confió a Noé una construcción del arca y estableció un pacto con él, un pacto eterno con él y sus descendientes. En Juan 6:63 NTV dice: solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y en el 64 dice: pero algunos de ustedes no me creen. Acá Jesús ya sabía desde el principio quiénes eran los que les creían y también quiénes los iban a traicionar. Tenemos también el ejemplo de Saulo de Tarso, quien pasó de ser un perseguidor de cristianos a un apóstol apasionado, y ahí demostró la profundidad que tuvo, que fue Pablo, de cambio. Fue tremendo, un cambio repentino, pero porque Jesús conoce nuestros corazones, conocía el corazón también de Judas como ladrón, y su fe que no era una fe genuina, pero él lo mantuvo cerca para cumplir las profecías ya declaradas. Pero se conocía el corazón, conocían el corazón, porque Él escudriña nuestros corazones. Entonces acá podemos ver que el Señor, con todos estos ejemplos que yo le fui dando, tiene una opinión de cada uno de nosotros. ¿Se dieron cuenta? Lo que vio en Saúl, lo que vio en David, lo que vio en Caín, lo que vio en Abel, en lo que vio en Noé. Tuvo una opinión sobre ellos. No hace acepción de personas, como dijimos. Pero ¿qué opinión tendrá de nosotros? ¿Qué opinión? ¿Estamos siendo agradables ante los ojos de Dios? En esta mañana, que Dios nos haga ver a cada uno si estamos siendo agradables ante sus ojos, ante su presencia. Si hay convicción, conversión, para dejarnos ser transformados por Él, día a día. Tener esa búsqueda con Él. Y
todos tenemos actitudes para corregir, que el Señor en esta mañana nos hable y nos diga, nos haga ver qué tenemos, todos, ¿sí? ¿Qué tenemos que corregir para agradar a Dios? ¿Qué tenemos que corregir para conquistar el corazón de Dios, más allá que Él nos ama? Pero Él es justo. ¿Qué tenemos que corregir para estar agradable ante sus ojos? ¿Qué área de nuestras vidas, qué área de tu vida tenés que corregir? ¿Qué clase de cristiano estamos siendo? ¿Qué clase de hijo de Dios estamos siendo? Si queremos ser esas personas que solamente queremos venir y cumplir, como hizo Caín porque dice la palabra, o realmente porque lo hacemos de corazón, porque queremos un cambio y queremos servirle a Él, porque son las normas que Dios puso en su palabra. Como Caín, no le importó agradar a Dios, le importaba cumplir solamente con lo que decía, con las normas que había puesto el Señor, diferente a su hermano. En Hechos 3:19 dice en Reina Valera, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nosotros entregamos al Señor vuestro pecado y nos arrepentimos, viene esa presencia del Señor y tenemos esos tiempos lindos con el Señor y de refrigerio. Y en Hechos 2:38, Reina Valera dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice que ese fue su primer sermón de Pedro en el día del Pentecostés. Y él les decía, arrepentíos, bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y lo puse también porque sé que hoy van a haber bautismo, ¿sí? Pero Dios, esta palabra que ha dado, porque Él está buscando esos corazones apasionados por Él, apasionados en el servicio, para su obra, que también nuestras actitudes vayan cambiando, con un buen testimonio cada día, testimonio en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, no algo mecánico. Y esto es importante, que en nuestros hogares seamos testimonio, con nuestra familia seamos testimonio, con los de afuera seamos testimonio. Cuando salgas de acá de esta puerta seas testimonio. Que quieras esa conversión para que esa conversión te lleve a la transformación y tener un corazón transformado. Y debemos estar atentos si hemos perdido esa pasión por Él y también por el servicio. Yo estoy viendo en este tiempo que la pasión del servicio se está apagando. Se está apagando, hermanos. Hoy vengo. No tengo. Hoy, no voy a dar ejemplo. Pero nos necesitamos, somos un cuerpo. Hoy al final de la reunión tenemos pocas personas para estar como ujieras. ¿Dónde están los ujieres? ¿Dónde están? No hay compromiso con el Señor.
¿Qué pasa? ¿Se está apagando esa pasión? ¿Lo hacen por obligación? ¿Qué está pasando, iglesia? Si Dios está hablando y habló por esta palabra, es porque quiere que reaccionemos. No lo hagan como Caín, que lo hacen por hacerlo nada más. Porque, ay, voy, porque tengo que ir. No, háganlo de corazón. Si no, directamente hacete un paso acostado, si no vas a tener compromiso. Empiezan muy apasionados, con muchas ganas, y a la mitad del camino se quedan. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera quedado en la mitad del camino? No estaríamos acá. No hubiéramos tenido el perdón de Dios. Dios no se toma vacaciones. Hoy yo tengo un peso en mi corazón. Tengo un peso, hermano, en mi corazón. Si bien hay hermanos que se fueron de vacaciones como los hermanos y ellos estuvieron predicando. Dios nunca te deja, te va a dar las vacaciones como nos dio a nosotros igual. Pero siempre hay una necesidad afuera. Dios te mueve todo para una persona que quizás fuiste y esa persona necesitaba, como nos pasó una vez que fuimos hasta Neuquén. Por una persona. Y después sí, qué grande que Dios, porque Dios me hizo venir y pudimos predicar. Y fueron a una iglesia, se quedaron en esa iglesia. O sea que cuando tenemos vacaciones también nos ponemos de vacaciones sin Dios. Señor, voy a tener vacaciones. ¿Qué pasaría si Él haría lo mismo con nosotros? Ante la necesidad que vos necesitas algo, Señor, ahí está. Y el Señor, Dios, no sabes que hoy estoy de vacaciones, no puedo, mi hijito. Se empieza a perder esa pasión por el servicio. Y ya se empieza a hacer una carga para servir al Señor. Ya se empieza a hacer esa carga. Y muchas veces lo hacen por el que dirán, nada más. Hermano, Dios está hablando. Si perdiste esa pasión por su presencia muchas veces, esa relación con Dios, muchas veces no sabes qué, vas a venir acá y vas a sentir aburrimiento, o vas a sentir sueño. Te vas a dormir, vas a estar distraído, porque tu cabeza no va a estar acá, porque ya perdiste también esa comunión con el Señor, ese primer amor de, a ver, Señor, a ver qué palabra tenés para mi vida hoy. A ver, ¿qué querés hablar? ¿Qué querés que corrija, Señor? No, en vez de venir con esa expectativa, no. Vengo porque es domingo, con un sueño. Señor, ayúdanos, dijo Mirta. Hoy no está para que digan, ayúdanos, Señor. Pero si estamos sintiendo esa parte, el peso de orar, el peso de alabar, el peso de buscar su presencia, el peso de venir a servirles acá, y se está apagando esa llamita, hoy Dios quiere encender ese fuego nuevamente. Que no se vaya extinguiendo cada vez más. Clama a Dios con esas ganas y con ese deseo. Señor, te necesito esa pasión de nuevo. Esta carne me está doblegando. Y cuando empezamos a sentir eso, ¿no saben por qué es? Porque la carne está ganando al espíritu. Cuando empezamos a sentir eso. Clama al Señor, necesito esa pasión de nuevo, pero quiero ser convertido para ser transformado. El convencido no va a cumplir con lo que se le manda. Hoy quiero y mañana no. Pero el apasionado sí, el convertido sí.
y va siendo uno convertido día a día. No es que saliste acá y ya estoy convertido. No, es todos los días. Pero vas a tener que tener esa búsqueda para que el Señor llene con su palabra tu corazón, clamar su presencia. Debemos chequear nuestras vidas, hermanos. Dios nos está demandando que no tenemos que estar convertidos para ser transformados. Convertidos desde nuestro interior, de nuestro corazón, no convencido como la religión, sino convertido de un corazón con señales, comportamiento. Lleva todo, cuesta. Con esas señales, fruto que Dios nos ponga todos los días, que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. Solo no vamos a poder. Y cuando tenemos un proceso, porque Dios quiere sacar un fruto en nosotros. No seamos como esos seguidores nomás, oidores nada más, sino hacedores de su palabra. Hoy nos está demandando el Señor una relación más profunda con el personal. No con normas como hacía, que pueden ser rituales o por tradición. Venís porque tu mamá era cristiana y bueno, vení porque te lo dijeron nada más. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos a Cristo, un Cristo vivo, y le tenemos que servir a ese Cristo vivo. Un Dios poderoso, que Él reina por la eternidad. Ese Cristo que nos sacó, ¿de dónde te sacó? De violencia, te sacó de adicciones, como a mí, de depresión con intentos de suicidio. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde te sacó? Y no querés servirle con pasión. ¿Querés seguir sirviéndole con convicción? ¿Como nuevito? ¿Como nuevita? Él murió y resucitó. Él murió en la cruz por ti y por mí. Resucitó. Él está vivo, pero demanda esa relación con su creación, con su pueblo, con sus hijas, con sus hijos. No está sirviendo los que están sirviendo, no están sirviendo ni al pastor ni a la pastora. Están sirviendo a un Dios vivo. El compromiso es con Él, no con nosotros. Nos quiere convertido y transformado, despojándonos de nuestra vieja naturaleza, de esas viejas actitudes, de esos viejos hábitos o de los malos hábitos, porque Él es el Creador, Él es nuestro Padre. Él quiere un corazón convertido, pero rendido a Él, como un fuego presente que haya en nuestros corazones, como esa zarza que nosotros queremos, que haya fuego, que esa pasión a servirle, para que el que esté afuera pueda tener una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Un fuego, si se está extinguiendo, es hora que veamos. Nos salvó, nos rescató de la muerte. Pero ahora debemos vivir apasionados por Él. Sí, como decía hace rato, podemos decir, sí, yo estoy convertido. Obvio que a uno nunca le gusta reconocer, ¿no? No nos gusta reconocer en qué condición estamos. Voy a la iglesia, ofrendo, levanto las manos cuando me dicen, porque si no, no me sale. O no levanto la mano porque estoy dura, porque no tengo ganas, porque tengo sueño, porque vine mal, porque estoy enojado con mi esposa, con mi esposo, porque todos los argumentos que quiera poner. Hago lo que tengo que hacer,
escucho la palabra, me levanto, me voy a otra vida después. Pero podemos decir así, pero quizás hay muchas áreas en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, que no están convertidas, que no se la hemos entregado al Señor. Áreas que nos cuesta. Y el Señor hoy nos dice cuáles son esas áreas. Que Dios en este momento, que el Espíritu Santo de Dios nos convenza, nos muestres qué estás poniendo en primer lugar ante que a Él. Lo laboral, lo económico, tu familia, un cumpleaños, un asado, y así una lista te puedo dar. Pero no vivamos una vida junto al camino, hermanos, como dice la palabra. Esa semilla que fue junto al camino, cuando cae y es devorada por las aves. Entonces, quienes oyen la palabra, venimos, escuchamos la palabra, no la entienden por ahí, o por ahí sí, pero salimos de acá y permitimos que el maligno la quite de nuestro corazón. Y nos olvidamos hasta el viernes y hasta el domingo. La pregunta es, y ya terminé aunque no lo crean, la pregunta es, ¿estás agradando a Dios? ¿Estoy agradando a Dios con mis actitudes, con lo que hago? ¿Cómo vengo a servirle al Señor? ¿Cómo vengo? ¿Con ganas? ¿Sin ganas? ¿Porque me pusieron nada más? Es hora de reflexionar, hermanos. Si Dios dio esta palabra es porque Dios está viendo cómo se está moviendo su pueblo. Y no solamente Dios, sino nosotros también estamos viendo cómo se están moviendo. Cómo se están moviendo los que están al servicio del Señor. No hay responsabilidad, hermanos. No hay responsabilidad. Yo me gozo cuando a la mañana miro en la cámara para ver si hay alguien. Y por ahí me río las que hacen. Pero ahí está Lío. Muy responsable con lo que se le ha dado. No, todos no digo que no. Ainara también viene tempranito. Yo miro para ver si están, no es que me quedo mirando todo el rato, porque me tengo que arreglar. Hoy veía al hermano Carlos danzando y me gozaba, ¿sí? Pero ellos están dando el ejemplo. Ellos están dando el ejemplo. Es muy raro, no sé, es muy raro que yo haya visto que Lío haya faltado. Es raro. Entonces, los grandes aprendamos también. Porque lo toman con responsabilidad, porque ellos lo toman porque saben que le están sirviendo a Dios. Porque sabemos que sin ellos acá no funciona nada. Estamos pero al horno. Ponte de pie, ya terminé, aunque no lo crean. Es todo lo que Dios me dio. Pero Dios nos ama, por eso da palabra de corrección, esta palabra de dirección, esta palabra que reflexionemos con nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo me está viendo el Señor? Los ojos del Señor me están viendo lo que yo estoy haciendo. ¿Estoy agradando al Señor? ¿En qué área tengo que corregir, Señor? Muéstrame, pero con un arrepentimiento genuino. Amén. ¿Cuántos saben que la pastora es inquietada? ¿No?
una palabra de dirección a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Una palabra de corrección, pero esa palabra es para que nosotros podamos crecer, ¿sí? Podamos crecer y poder hacer su voluntad, como a Dios le agrada. Y ella decía sobre el servicio, ella hablaba sobre también, ¿no?, de la responsabilidad. Hoy hablamos a la mañana con mi esposa y le decía, la convicción es una actitud del alma que viene con una intención. Entonces, la intención se termina por el tiempo, se termina por un montón de argumentos. La conversión es el idioma del Espíritu a través de la obediencia. La conversión viene cuando obedeces a pesar de que no lo sientas. La conversión viene cuando Dios empieza a transformar tu vida porque te transformas en un sacrificio. Proverbios capítulo 24, voy a buscarlo. Esperen un momentito, es un solo versículo que voy a tomar solamente para decir algo que nos pueda ayudar, ¿sí? Bien. Donde el Señor dice, hijo mío, entrégame tu corazón, ¿sí? Y escucha, es así, 24, no me acuerdo cuál es el versículo, pero no quiero detenerme en eso, ¿sí? Y el gran secreto es ese, que el evangelio verdadero es con el corazón. El corazón habla de la verdadera intención, pero no manejada por la mente humana, ¿sí? Porque ahí están los recuerdos y las enseñanzas que hemos recibido, ¿sí o no? Entonces eso es lo que se opone a hacer la voluntad de Dios y finalmente a no ser transformados como Dios quiere hacer con nosotros. ¿Están entendiendo? Entonces, se ha predicado un evangelio de todo espíritu, ¿sí o no? Pero la palabra dice que tenemos que servir a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser tiene que alabar a Dios. Cuando nosotros separamos solamente lo espiritual, transformamos el evangelio en místico. ¿Sabías eso? Porque la palabra dice también que es con razonamiento. Cuando habla de ser un sacrificio vivo, ¿sí?, habla también de razonamiento, que tu mente tiene que entender lo que estás haciendo. Tenemos que ser conscientes, esa es la palabra, de lo que estamos haciendo, que es agradable a Dios. Y allí viene la verdadera transformación. Cuando separamos y creemos que somos espirituales por orar, por venir a la iglesia, y lo tomamos como un ritual, ¿sí o no? Es un ritual que viene por mucho tiempo, pero te das cuenta que eso no te transforma, porque tu corazón está desviado a las cosas que te satisfacen. Entonces tu vieja naturaleza es la que domina tu corazón, y muy fácilmente, como decía mi esposa, esa intención que tienes de servir hoy, mañana se te va, porque esa convicción, también hay un convencimiento que mejor estás afuera que estar adentro. Una hermana estaba sirviendo un día y me dice, ¿usted piensa que es muy fácil hacer lo que estoy haciendo? Yo le digo, no es fácil, pero yo te voy a decir una palabra y esto va a determinar todo. Por teléfono se lo dije. Lo que pasa es que vos estás ansiosa de volver de donde saliste. Nunca más vino. Porque lo estaba haciendo por carga. Lo estaba, como siendo mi esposa, lo estaba haciendo por carga, por obligación. Y estaba adorando. Y todo el mundo la veía adorar. Pero dentro de su corazón estaba volver a hacer lo que hacía antes de venir a la iglesia. Entonces hoy tenemos una iglesia que está entre hacer la voluntad de Dios o hacer los deseos que quiere cumplir. Y el problema es que cuando los deseos que quieres cumplir, ¿sí?, empiezas a rebelarte aún en contra de Dios y empiezas a formar un evangelio a tu medida, y no hay evangelio a tu medida.
Hay un evangelio propio del Señor que se hace a través de la voluntad de Él y nada más. Yo voy a orar un ratito nada más, ¿sí? Porque hay personas que están por primera vez y la palabra fue para personas que ya están, ¿sí? Fue una exhortación, pero voy a decirle algo y voy a añadirlo y con lo que voy a hacer, ¿sí? Cuando ella dijo, aún de vacaciones el Señor nos usa a veces para predicarle a alguien que necesita. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan que prediqué sobre esto? Le dijo, vamos a descansar. Había muerto el primo de él, le habían cortado la cabeza y le dijo, vamos a descansar muchachos. Pero sin embargo, empezó a venir gente y empezó a predicar y tuvo que haber una multiplicación de panes y de peces para que ellos comieran. ¿Por qué? Porque hubo misericordia en él. Él ni siquiera descansó como él quería con sus discípulos por la necesidad. Y dijo, mi padre también en un versículo, hasta ahora trabajo y yo también. Entonces, no puedo dejar esta palabra solamente para exhortar, sino que voy a dar la oportunidad a personas que están por primera vez. Porque eso es lo que Dios nos llamó a hacer, querida iglesia, a predicar el evangelio, ¿sí? Para que sea salvo todo aquel que en él crea. Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesús, oro en este momento porque esta palabra haya traído un despertar en el corazón aún de los que no te conocen y están por primera vez, de que hay un cambio en su vida, que pueda haber un cambio, pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, con un reconocimiento de que las cosas que se están haciendo están mal. Y es allí el camino para el arrepentimiento y decirle, Señor, yo reconozco primeramente que he estado mal, reconozco que las cosas las he hecho mal, pero ahora necesito de que tú me ayudes para que pueda arrepentirme y no volver a hacerlo y poder encaminarme en tu voluntad y así me puedas cambiar, me puedas transformar en la persona que yo puedo ser, para que mi familia empiece a ver una diferencia en mí. Si hay un carácter, si hay un temperamento que ha lastimado totalmente a mi familia, yo lo quiero cambiar. Yo quiero cambiar esa persona que me he formado o que me han deformado desde mi niñez, por falta de amor, por falta de comprensión. Y he lastimado a mi familia sin querer porque me voy convirtiendo en lo que más odiaba. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, hoy es un gran día para toda persona que en este día justamente quiera transformar su vida, que realmente pueda decirle, Señor, estoy viendo una oportunidad de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Yo salí del vientre de mi madre naturalmente, pero espiritualmente yo quiero nacer de nuevo. Quiero tener la oportunidad de cambiar mis actitudes, de cambiar todo lo que hago, todo lo que me ata de este mundo, todo lo que me ata de este mundo, todos los beneficios que puedo tener. Dinero es importante, sí, pero no tiene que dominarme. Los vicios que no puedan dominarme, que yo tenga que dominar todo lo que no es bueno para mí, no ser más esclavo. Por eso, Padre, yo te pido, pongan alguna canción de fondo. Me parece que hay una canción que pidió la pastora mientras tanto, y mientras la canción se ejecuta, ¿sí? Puedes pasar acá adelante. Quiero orar por tu vida. Si vienes por primera vez, tienes la oportunidad de decirle, Señor, esto es lo que estaba esperando, una oportunidad de cambio, pero solo no lo voy a poder hacer. Y no te preocupes, porque no lo vas a hacer solo. Es Dios quien va a empezar a trabajar en tu corazón. Pero hoy, si vienes por primera vez y pasas acá adelante, sientes el convencimiento por lo menos de la palabra que se soltó, y vienes y le dices, Señor, te entrego mi corazón y mi voluntad, para no hacer lo que yo quiero, sino que tú empieces a guiar mi vida. Yo te aseguro que ese nuevo nacimiento es instantáneo. Yo te aseguro que el nuevo nacimiento bíblico, ¿sí?, se empieza a ejecutar a través del arrepentimiento y de una entrega real. Y después sigue. Pero ese nuevo nacimiento es el encuentro con Dios a través del arrepentimiento.
¿Estás entendiendo hoy? Predicamos el nuevo nacimiento como la revelación, como una revelación de cambio. Transforma mi vida, cámbiame. Dale un poquito más de volumen. Puedes pasar si quieres, quiero orar por tu vida. Que se selle esa palabra. Quizás no lo habías entendido el Evangelio hasta este momento. Y hoy puedo decirle, Señor, entrego mi corazón. Ya no voy a hacer las cosas como siempre pensé y quise. Nada me funcionó. Pero hoy entiendo que tengo que arrepentirme de esa manera egoísta de pensar.